Bienvenidos al podcast El Laboratorio del Toro. En este podcast aprenderás conceptos de electrónica, microcontroladores y programación. Encontrarás información necesaria para sacar adelante tus proyectos y disfrutar de este apasionante mundo. Mi nombre es Ricardo Concepción y los invito a acompañarme en este episodio. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Bienvenidos al episodio número 56 del podcast El Laboratorio del Toro. En este episodio te hablo de los pasos que sigo cuando voy a elaborar un proyecto de electrónica. Te voy a explicar paso a paso todo lo que hago para que veas cómo puedes hacer tus proyectos de una forma más eficiente. Te recuerdo que tenemos el canal de YouTube del Laboratorio del Toro. Ahí he estado subiendo una serie de videos que se llama Componentes y Herramientas. No te la puedes perder, te invito a que busques el canal en YouTube y que lo sigas. Ahora sí, sin más, empezamos. Como te comenté en la introducción, te voy a hablar del procedimiento que sigo para crear mis proyectos de electrónica. Muchas veces, cuando queremos hacer un proyecto de electrónica o un proyecto en general, no sabemos cómo empezar. A veces simplemente iniciamos y en el camino nos encontramos con una serie de obstáculos que nos aparecen en cada paso, los cuales nos hacen perder tiempo y en muchas ocasiones la motivación. Estos obstáculos son muy difíciles de eliminar completamente, pero sí es posible disminuirlos y esto lo podemos hacer con una planificación previa. Te voy a describir los pasos que yo realizo cuando me dispongo a hacer un proyecto de electrónica. Estos pasos los he ido mejorando con el tiempo. Es posible que tú realices otros pasos o tengas algunos más simplificados. Yo los utilizo ya que me permiten ahorrar tiempo y minimizar obstáculos que me voy consiguiendo en el camino. Lo primero que debes hacer es crear un documento donde coloques los pasos que te voy a mencionar y vayas llenando la información necesaria. El primer paso sería la idea. Obviamente, tienes que tener en mente lo que quieres hacer. Esta puede venir de una necesidad que se te presente en un momento determinado, por algo mencionado por un amigo o por un familiar, o simplemente vistes algo en internet y quieres replicarlo o mejorarlo. Esta idea la debes anotar en el documento de tu proyecto. Luego pasamos al alcance y los objetivos. Este es uno de los puntos más importantes antes de empezar tus proyectos, ya que muchas veces queremos que nuestro dispositivo haga muchas cosas porque conocemos todas las cosas que podemos hacer con él, pero a menudo me pasa que al hacerlo tan complejo termino por no realizarlo. Veo que es mucho trabajo, que no vale la pena. Entonces, lo que te recomiendo es que en este punto pienses en hacerlo lo más simple posible. Lo importante es que inicies. Si después quieres, puedes agregarle más características, pero para ese caso ya te recomendaría que crees otro proyecto nuevo y empieces a agregar esas funciones. Esto te lo digo porque a veces ponemos la idea inicial tan complicada que cuando empezamos se hace imposible o muy difícil terminarlo. Esto sin contar toda esa frustración que te da el hecho de que no funciona, que no hace lo que quieres, no obtienes los resultados esperados, ese tipo de cosas. Por eso te digo que es mejor iniciar con algo simple, porque vas a ir logrando unas pequeñas victorias, digámoslo así, que te van a motivar a seguir avanzando. En el documento que te menciono, donde vas a ir describiendo todo tu proyecto, todo lo que quieres que haga, vas a poner las funciones que quieres que realice tu proyecto o tu dispositivo. Como te digo, puedes empezar simple, hacer unas 2 o 3 y después más abajo, si tú quieres, puedes poner un espacio donde agregues las funciones que son más complejas. Entonces primero logra las simples y luego que ya tengas ese proyecto que te funcione y te hace algo, luego sí puedes pasar a realizar las otras funciones más complejas que tenías en mente. Luego pasamos al siguiente punto que son los materiales. Cuando tienes la idea inicial,
muchas veces ya piensas en todos los materiales que necesitas para la implementación de este proyecto. Seguramente te pasa como a mí, que tienes en mente el proyecto y ya lo tienes construido y funcionando a la perfección. Bueno, en esta etapa toca desarmar ese proyecto mental que tienes y anotar todos esos materiales en una lista. Luego que tienes esta lista hecha, debes adquirir o buscar los componentes que aparecen para que los tengas disponibles al inicio de este proyecto. Esto es importante ya que te va a ahorrar tiempo. Seguramente muchos de los materiales, componentes y herramientas ya los tienes. A mí me pasa que a medida que he ido haciendo proyectos compro componentes, a veces aprovecho el envío de algún componente para agregar otros adicional que no voy a usar en un determinado proyecto, y así he ido construyendo mi laboratorio. Te recomiendo que visites el canal de YouTube. Ahí tengo una lista donde estoy poniendo una serie de videos llamado componentes y herramientas, en el cual he ido mostrando todos esos componentes, materiales y herramientas que tengo en mi laboratorio, que los he ido comprando poco a poco a lo largo de los años que llevo trabajando con electrónica. Después que ya tienes la idea, el alcance, los objetivos y el listado de los materiales, toca hacer el diagrama de conexión. Esta parte es muy importante hacerla desde el inicio, ya que tienes que tener en mente los pines de la tarjeta de desarrollo que vas a usar. Si vas a usar una tarjeta de desarrollo, tienes que verificar el datasheet de los componentes para ver cómo son las conexiones. Entonces es imprescindible que valides todos los pines que vas a conectar, el voltaje que usan, cómo se conectan, ver el datasheet como te mencioné para realizar esas conexiones. Esto lo puedes hacer a mano en un papel o en algún programa de computación especializado donde puedas hacer diagramas. Por lo menos yo conozco Frixing, KitKat, entre otros. También lo puedes dibujar en Paint si tú quieres. O sea, la idea es pasar de la mente a algo, a un papel o a un documento. Lo importante quizás en este caso es que si lo haces en papel, después lo lleves a digital con una foto o algo así y lo pegues en tu documento. Ahora el siguiente paso es hacer el montaje. Luego que tienes el diagrama que ya acabas de realizar, debes pasarlo a la vida real. Entonces debes conectar los componentes. Lo recomendable sería usar un protoboard. Recuerda siempre estar pendiente de la polaridad, que es muy importante. Verificar las conexiones con el diagrama por lo menos una vez. Esto te puede ayudar a ahorrar tiempo y a evitar que dañes un componente. Dependiendo de la complejidad de tu proyecto, puede darse el caso de que tengas que hacer el montaje por partes. Esto te lo muestro. Un ejemplo de esto puede ser el proyecto que hice de varios displays 7 segmentos. Yo lo que hice fue que coloqué el multiplexor y un solo display, hice las conexiones, probé que funcionara. Luego que funcionó ese, agregué otro display, hice la prueba nuevamente y creo que usé 2 nada más, pero si hubiera usado un tercero, pondría el tercer display, haría las conexiones y probara. Si yo hubiera hecho todas las conexiones del inicio de los 3 displays, es probable que hubiera tenido un error y entonces era más difícil identificar el error. Por eso te digo, si tienes un proyecto donde vas a tener muchas conexiones, lo ideal es hacerlo por parte e ir probando parte a parte, digámoslo así, para ver que todo funciona bien. Es más fácil encontrar el error de esa forma si se llega a producir. Si tu proyecto tiene una tarjeta de desarrollo, debes incluir un paso que sería el código. En este caso, debes crear un código necesario para que tu proyecto funcione. En esta parte también depende de la complejidad del proyecto. Te recomiendo dividir el código en partes. Por ejemplo, si vas a medir valores con un sensor, entonces haz el código midiendo los valores. Cuando eso te funcione, pasas a la siguiente parte del código. Por ejemplo, si quieres que un actuador realice una acción, entonces haces la parte del código donde el actuador realiza la acción y al final unes los dos códigos y haces la prueba final. Esto también te va a ahorrar mucho tiempo, ya que a veces puedes tener un error
en una parte del código y no lo sabes porque es muy largo, tienes muchas líneas y es más difícil de identificar de esa forma. Pero si lo haces así por partes, verás que es más fácil de trabajar y de corregir los errores. Por último, el último paso o uno de los últimos serían las pruebas. Estas las puedes hacer, como te digo, al momento de que vas haciendo las conexiones o al momento de que vas haciendo el código, puedes ir probando paso a paso o parte a parte. Y luego al final, cuando tengas tu proyecto completo, pues la idea sería dejarlo probando o funcionando durante un día o un tiempo que tú creas conveniente. De forma que se den todos los escenarios que tú contemples. De repente, si la temperatura sube de un valor, pues debe activarse el actuador. Y si baja, debe apagarse. Entonces debes buscar esos escenarios de forma que esa prueba se realice. Quizás tú mismo simulándolos, por ejemplo. Es importante que esto también lo documentes en el documento que te he mencionado. El siguiente paso sería, que no es un paso quizás obligatorio, este paso es opcional, pero a mí me gusta ya que este paso sería compartir eso que has hecho. Muchas veces para nosotros cuando hacemos algo nos representa una emoción ver que funciona nuestro proyecto, que todo ese tiempo que usamos tiene valor, o sea, se ve reflejado en algo. Entonces te recomiendo que lo compartas en tus estados de WhatsApp, en grupos de Facebook, si tú quieres, en foros. Es importante que muestres ese logro al mundo, por muy pequeño que sea. No importa si estás encendiendo y apagando un LED, que en teoría dicen que cualquiera lo puede hacer. Quizás es verdad, pero mucha gente ni siquiera eso intenta hacer eso con un Arduino. Entonces tú te estás animando a hacerlo, estás aprendiendo. Entonces eso compártelo. Es bueno que tus amigos, conocidos y familiares se enteren de que tú estás haciendo ese tipo de proyecto o aprendiendo esas tecnologías o aprendiendo de electrónica, y quizás algún día ellos tengan algunas ideas sobre cómo algún dispositivo que necesitan o alguna necesidad que quieren resolver, y esto te sirve para crear un dispositivo y quién sabe si ganar dinero con eso. El último paso sería documentar. Este es el último paso, pero por eso no es el menos importante. Documenta todo lo que hiciste. Si ya en los pasos previos entiendo que has ido colocando lo que pide el paso, pero al final es bueno que incluyas todo. Si es posible, incluye los errores que cometiste, cómo los resolviste. A mí me ha pasado que a veces me da un error, quizás un error de código o un error con un sensor. No lo documento, lo resuelvo y después al tiempo hago un montaje similar, me aparece el mismo error y no recuerdo qué hice. Entonces tengo que empezar de nuevo toda la investigación, ver cómo resolver el error, y al final es un tiempo que ya lo había usado para eso y lo tengo que usar de nuevo. Entonces pierdes tiempo. Es importante que documentes los errores. De esa forma, si en el futuro vas a hacer un proyecto y por ejemplo tienes que usar el mismo sensor que usaste en uno anterior y te está dando un error, tú vas a recordar: ese error lo tenía antes, déjame revisar la documentación del proyecto anterior para ver cómo lo resolví, y eso te va a ayudar. Trata siempre de ayudar a tu yo del futuro. Es algo importante. En mi caso, por ejemplo, yo tengo una carpeta donde ahí tengo todos mis proyectos, los divido por categorías, así se me hace más fácil buscar alguna información. Pero sí es bueno que tomes foto al proyecto, tengas el diagrama, si hiciste algún cambio modifiques el diagrama, dejes el código, comentes el código, porque también esto es importante. Tú puedes reciclar piezas o partes de código para usarlo en otros proyectos. Como conclusión, bueno, ya te he hablado sobre los pasos que hago al momento de realizar mis proyectos. Esto lo he ido haciendo yo personalmente, no seguí ningún lineamiento ni nada que vi en internet. Poco a poco los he ido colocando.
Espero que se adapten a ti. Quizás algunos los puedes omitir o puedes agregar más. Si tienes alguna mejora o recomendación, recuerda que me puedes escribir al correo info@rjconcepcion.com. Yo siempre estoy abierto a escuchar, a mejorar. Esa es la forma en la que pienso que podemos crecer. Espero que te haya sido de utilidad este episodio y nos vemos en la próxima. Y hasta aquí este episodio del podcast El Laboratorio del Toro. Puedes consultar las notas de este programa en mi sitio web www.rjconcepcion.com en la pestaña podcast. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo episodio.